El 25 de mayo de 1985 fallecía Raúl Borrás, un momento muy difícil que aún perdura en todas aquellas personas que lo conocieron. Esto provocó una tristeza general que se repite a través de los años. Era un hombre de personalidad serena, reflexiva, segura, casado con Karina Botti y padre de 3 hijos, Raúl, Ana y María Inés. Raúl Borrás transitó los caminos de la política en varios períodos de nuestro país, en especial cuando se produjo la transición entre los tiempos del gobierno de facto y el constitucional. Ya en su juventud, se perfilaba como un líder político cuando encabezó la lista para presidir la organización estudiantil TEA, oportunidad en la que triunfó ampliamente. Su paso por el periodismo en diarios como El Laborista y La Opinión de Pergamino, entre otros, marcó una etapa en su vida. Ya radicado en Buenos Aires, impulsa con el aval de los doctores Fernando Solá, Vicente Vizcayart e Ítalo Bigliercho, líderes del radicalismo en Pergamino, El Cívico, un periódico surgido en el seno de la juventud radical. El Flaco, como se lo conocía, fue uno de los mayores ideólogos que generó la creación del movimiento de renovación y cambio dentro de la Unión Cívica Radical. Este nuevo movimiento motivó una renovación y actualización de métodos y conceptos del partido y tuvo como líder al doctor Raúl Ricardo Alfonsín. En la función pública ocupó la presidencia del Consejo Deliberante de Pergamino. En la presidencia del doctor Arturo Ilia fue subsecretario en el Ministerio de Agricultura de la Nación. También fue diputado nacional de la Unión Cívica Radical en el período 1973-1976. Pero de todas sus actividades públicas, es evidente que la más importante fue, sin lugar a dudas, el cargo de ministro de Defensa durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Sí, juro. Antes de su fallecimiento, el propio Alfonsín expresó: "No puedo evitar un sentimiento de culpa al pensar en la descomunal responsabilidad que le pedí que asumiera". En todo este periodo de transición entre el gobierno de facto y el de la Constitución, Borrás fue un engranaje fundamental. Ayudó a forjar este proceso, resolviendo situaciones importantes para consolidar definitivamente el sistema democrático. En más de una oportunidad, Alfonsín manifestó que era la única persona en quien confiaba para ese cargo por su capacidad, honestidad, responsabilidad y lealtad. Es interesante ver cómo las mismas Fuerzas Armadas encontraron en su ministro de Defensa al hombre con objetivos y personalidad para ser su jefe, poner orden y el bálsamo indispensable para la creación de un ambiente propicio para el diálogo. Raúl Borrás era siempre el refugio donde se encontraban certezas y se podían sosegar incertidumbres. Fue un líder con firme pragmatismo ético que, sin comprometer sus ideales, permitía comprender que la realidad impone límites a los sueños. La tarea que desarrolló en el marco de todas las aberraciones vinculadas con los derechos humanos fue ferviente e importante. Él sufrió en carne propia las injusticias de la dictadura en tiempos donde se jugaba la vida. Defendió en más de una oportunidad a perseguidos por el terrorismo de Estado, como en el caso de Alberto José Piccinini, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Intervino en la búsqueda de hombres y mujeres que sería largo enumerar. Mucho hizo Borrás contra la actitud diabólica de la dictadura militar, como también hizo labores importantes contra las acciones ilegales de la AAA durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón.
Después de la muerte de sus amigos mayores, Ernesto Ilia y Fernando Solá, se convirtió sin lugar a dudas en el líder indiscutido de sus correligionarios. A mediados del mes de mayo, tiene que ser internado por fuertes dolores lumbares. Roque Carranza queda interinamente en el Ministerio de Defensa. La medianoche del sábado 24 de mayo de 1985, el estado de salud del flaco comienza a empeorar. A las 15:30 del día 25 se da el parte médico, donde se informa su muerte a causa de una insuficiencia respiratoria secundaria al proceso pulmonar. Desde entonces fue incesante la presencia de funcionarios públicos. Uno de los primeros en llegar fue el doctor Alfonsín, su gran amigo. Raúl Borrás murió en lo mejor de su vida. Hubiese sido muy necesario más de su pensamiento, más de su trato, más de su noble trabajo. Siempre dicen que los elegidos por Dios mueren jóvenes para que la gente los recuerde en su plenitud. En el Día de la Patria, Raúl Borrás, de puro impuntual, nos abandonó muy pronto, para siempre.